Soy susurros del pasado, y esta noche voy a llevarte a un borde del tiempo donde la memoria se rompe como una vasija seca entre las manos. Hubo una hora antigua en la que el mundo no cayó poco a poco. No se apagó como una lámpara cansada. No se durmió en una larga decadencia de siglos tranquilos. No. Se quebró de golpe, como si una mano invisible hubiera detenido el pulso del mar, del comercio, de los reyes, de la palabra escrita y de la fe de los hombres. Mucho antes del nacimiento de Roma como dueña del horizonte, mucho antes de que los nombres de los héroes fueran cantados en plazas y banquetes, el Mediterráneo oriental era una red viva, precisa, rica y tensa. No era un mosaico de aldeas perdidas. Era una trama inmensa de reinos unidos por rutas marinas, caravanas lejanas, metales preciosos, pactos de sangre y escribas que lo anotaban todo, desde los graneros hasta las ofrendas, desde los rebaños hasta el aceite, desde el vino hasta el bronce que daba forma a las armas y al poder. Y sin embargo, aquel mundo tan brillante escondía en su interior una debilidad fatal. Imagina palacios levantados sobre colinas de piedra, salas cubiertas de frescos, patios donde resonaban pasos de mensajeros y de guardias, depósitos con ánforas alineadas como un ejército inmóvil, talleres donde el metal y la madera servían a una clase gobernante que parecía elegida por los dioses. Todo estaba medido, todo estaba registrado, todo estaba controlado. Pero cuando una civilización depende de que cada pieza permanezca en su lugar, basta una grieta para que se hunda el conjunto entero. Eso fue lo que ocurrió en la vieja Grecia del Bronce, y fue mucho peor de lo que solemos imaginar. Durante generaciones, los hombres de aquellas tierras vivieron bajo la autoridad de soberanos palaciegos cuya fuerza no nacía solo de las armas, sino del control total de la vida diaria. El campesino no era libre, el artesano no era libre, el pastor tampoco. Todo giraba alrededor del palacio. Allí iban los tributos, allí se guardaba el excedente. Allí se decidía quién recibía grano, aceite, lana, metal o protección. Aquella red podía parecer perfecta, pero era tan rígida como el hueso seco. Cuando empezó a fallar, no se dobló, se rompió. Lo más aterrador no fue solo la caída de los edificios, fue la caída del sentido. El colapso no destruyó una capital ni dos. Arrasó con la idea misma de orden. En apenas una fracción de tiempo, ciudades enteras ardieron, rutas comerciales desaparecieron, talleres quedaron en silencio y la escritura se extinguió. Los supervivientes no heredaron un reino dañado, heredaron un vacío. Y ese vacío fue tan hondo que los descendientes de los constructores de fortalezas terminaron mirando aquellas ruinas con asombro y temor, como si hubieran sido obra de gigantes, porque ellos ya no sabían leer los signos de sus antepasados, ya no sabían levantar aquellos muros, ya no recordaban el arte que había sostenido su mundo. Grecia cayó en una amnesia tan vasta que la memoria dejó de ser historia y empezó a parecer leyenda. Esta es la historia de ese derrumbe, no de una derrota simple, no de una invasión aislada, no de una mala cosecha, sino de una catástrofe total, un incendio de sistemas, una tormenta de hambre, miedo, violencia, sequía, ruina y olvido. Un tiempo oscuro en el que la civilización tuvo que morir para que, siglos después, naciera otra forma de vivir, más dura, más pobre, más libre. Porque a veces los dioses no caen con un trueno, a veces caen cuando los graneros se vacían, cuando los barcos dejan de llegar y cuando la gente común deja de creer en quienes mandan. Y para entender por qué aquel mundo desapareció con tanta violencia, debemos entrar primero en el corazón del poder. Debemos caminar hacia los palacios de los antiguos señores micénicos, donde el brillo del oro ocultaba ya la semilla de la ruina. Allí, en la cima de la pirámide, no estaba simplemente un rey guerrero como los que el cine suele imaginar. Estaba una figura más compleja, más pesada, más absoluta. Un señor sagrado y administrativo, dueño del ejército, del culto y de la redistribución. Un hombre que gobernaba no solo con la espada, sino con el registro, la cuenta y la obediencia. Bajo él no latía una sociedad libre, latía una maquinaria. Las tablillas de barro que sobrevivieron a las llamas nos lo dicen con una claridad estremecedora.
El palacio sabía cuántas ovejas había en una ladera lejana, sabía cuánto aceite entregaba cada aldea, sabía cuántas raciones comía cada obrero, sabía qué taller producía armas, qué manos tejían la lana y qué santuario guardaba metal útil para tiempos de crisis. Nada escapaba a la mirada del centro. Y en tiempos de prosperidad, ese control parecía una bendición. Gracias a esa disciplina, los palacios pudieron levantar murallas inmensas, decorar salas con escenas de caza y guerra y sostener una economía que brillaba sobre el mar como un tejido de oro bajo el sol. Pero el mismo sistema que aseguraba abundancia impedía la adaptación. Las aldeas habían perdido autonomía. Los productores dependían del almacén central. Los artesanos dependían del suministro oficial. Los guerreros dependían del bronce traído desde lejos. Los escribas dependían de la administración. El orden estaba tan centralizado que, si el palacio caía, el resto no sabía cómo seguir por sí mismo. Eso fue la verdadera trampa. Una sociedad entera había puesto su destino en una sola estructura. Y esa estructura no podía improvisar. No sabía cambiar, no sabía respirar fuera de sus reglas. Vivía dentro de una burbuja de control en un mundo que estaba a punto de volverse salvaje. Cuando el golpe llegó, no solo ardieron los techos ni colapsaron las salas. Se desintegró el único modo de vida que aquellos hombres conocían. Y sin embargo, para medir la magnitud de aquella noche antigua, no basta con mirar Grecia. Hay que mirar el mapa entero. Hay que apartar la idea de un mundo viejo, torpe y aislado, porque en realidad el Mediterráneo de entonces estaba unido por lazos tan complejos que resulta imposible no pensar en nuestra propia época. Egipto, Anatolia, Mesopotamia, las ciudades del Egeo, los puertos del Levante. Todos necesitaban algo de los demás. Todos enviaban emisarios. Todos negociaban alianzas. Todos movían materias, objetos finos, carros, caballos, metales y promesas. Era una red inmensa, refinada y frágil. En el centro de esa red latía el bronce. El cobre podía conseguirse en ciertos lugares. El estaño, no. Ese metal raro viajaba desde distancias enormes, cruzando mares inseguros y tierras hostiles. Si una ruta fallaba, la cadena entera temblaba. Y si varias fallaban al mismo tiempo, la maquinaria del poder empezaba a morir. Ese fue el principio del fin. Una sequía en un punto lejano no se quedaba allí. Una guerra local no era solo local. El hambre en una región podía cortar un puerto. La caída de un puerto podía frenar el comercio. El freno del comercio podía detener la llegada del estaño. Sin estaño no había bronce nuevo. Sin bronce nuevo no había armas ni herramientas confiables. Sin armas, los palacios quedaban expuestos. Sin herramientas, la tierra rendía menos. Y entonces el hambre crecía, los refugiados se movían. La violencia se propagaba y el caos viajaba por las mismas rutas por donde antes había viajado la riqueza. Ese mundo estaba tan bien unido que cuando empezó a caer, cayó todo junto. La humanidad aprendió entonces una lección terrible. Cuanto más perfecta parece una red, más profundo puede ser su derrumbe. Y en medio de todo eso, mientras los signos del final ya avanzaban desde el horizonte, los escribas seguían escribiendo. En la próxima parte entraremos en los últimos días de aquellos palacios, cuando el barro, el fuego y el miedo dejaron para nosotros la huella exacta de un mundo que se estaba muriendo sin comprender aún la magnitud de su desgracia. Hay una ironía amarga en todo esto. Las tablillas de barro que hoy nos permiten escuchar el último suspiro de los palacios no fueron hechas para durar. No eran libros sagrados ni poemas para la eternidad. Eran notas de trabajo, listas de ganado, cuentas de grano, registros de aceite, nombres de hombres, mujeres, ofrendas y tributos, barro húmedo secado al sol, útil por un tiempo breve y luego destinado al olvido. Pero el desastre tuvo una crueldad extraña. El mismo fuego que destruyó los palacios coció ese barro y lo volvió casi eterno. De modo que, donde todo debía desaparecer, quedó una voz. Y esa voz no canta hazañas, no narra grandes victorias, no proclama gloria. Lo que nos dejó fue algo más inquietante.
el sonido seco de una administración que seguía contando mientras la ruina se acercaba. En uno de los grandes centros del poder micénico, en Pilos, lo que apareció bajo la ceniza fue el retrato burocrático de una emergencia, no un relato heroico, no una elegía, solo la evidencia helada de que algo grave se aproximaba desde el mar y de que el palacio intentaba responder con la única herramienta que conocía: ordenar, registrar, exigir. Entre esas tablillas hay referencias a hombres colocados en puestos de vigilancia sobre la costa. Se anotan nombres, lugares, responsables. No es un gesto casual, es la señal de una espera tensa. Estaban mirando el horizonte. Estaban buscando velas extrañas. Estaban aguardando la llegada de un peligro real. Eso cambia la escena por completo. No hablamos de una gente sorprendida en plena fiesta por un enemigo salido de la niebla. Hablamos de un poder que ya sentía la amenaza acercarse. Sabían que algo venía. Tal vez no conocían su forma exacta, ni su origen, ni su tamaño. Pero sabían que el mar traía inquietud. Y hay algo todavía más grave. En los últimos momentos de vida del palacio aparecen señales de una recolección urgente de metal, bronce tomado de espacios sagrados, objetos retirados de lugares de culto, ofrendas que, en otra hora, nadie se habría atrevido a tocar. Cuando una autoridad arranca metal a sus propios dioses para fundir puntas de lanza, reparar armas o sostener la defensa, significa que el mundo ya está entrando en su fase terminal. No quedaba tiempo para el respeto ritual, solo para la necesidad. El comercio lejano, del que dependían para conseguir el metal estratégico, ya no bastaba. Las rutas debían de estar heridas, rotas o sometidas a una tensión insoportable. Así que el sistema hizo lo único que podía hacer: consumirse a sí mismo, fundir su pasado para comprar un día más de resistencia. Eso es lo que vuelve tan escalofriantes a estas tablillas. No solo muestran organización, muestran agotamiento, revelan una sociedad que empieza a devorarse por dentro, una civilización que recicla sus templos para fabricar defensa, un orden tan asediado que incluso lo sagrado se vuelve materia prima. También hay rastros de desplazamientos de mujeres y de niños hacia lugares concretos. Muchos estudiosos creen ver allí evacuaciones, tal vez familias de la élite, tal vez personas ligadas a funciones esenciales, tal vez simples intentos de salvar a quienes todavía podían sobrevivir si el centro ardía. Sea como sea, el gesto es revelador. El palacio ya no solo administra, también trata de poner a salvo lo que cree rescatable. Y sin embargo, lo más inquietante es la normalidad aparente que convive con esa alarma. Mientras se vigilan las costas y se recoge metal de emergencia, los registros siguen hablando de raciones, de productos, de entregas, de movimientos cotidianos, como si el viejo mecanismo siguiera en marcha por inercia, como si la mente del sistema no pudiera pensar fuera de su costumbre, ni siquiera al borde del abismo. Eso ocurre a menudo en los grandes derrumbes. Las instituciones continúan haciendo lo que saben hacer, aunque el mundo ya se haya movido bajo sus pies. Los escribas seguían anotando. Los depósitos seguían siendo contados. El vino seguía apareciendo en listas. El grano seguía medido. Todo ello mientras quizá, a la distancia, otros palacios ya enviaban humo negro al cielo. La imagen es casi insoportable. Un hombre inclinado sobre el barro fresco, grabando signos con disciplina, mientras el orden entero se resquebraja a su alrededor. Tal vez ese escriba pensó que su tablilla sería revisada al día siguiente por un superior. Tal vez creyó que aquella crisis también pasaría y que el sistema volvería a sostenerse. Tal vez nunca imaginó que su pequeño registro administrativo se convertiría en el testamento de toda una era. Luego llegó el fuego, y el fuego no distinguió entre archivos, vigas, columnas, telas, sellos, puertas o cuerpos. Las llamas hicieron lo que hace el desastre verdadero: fundieron el tiempo. Sellaron habitaciones, derrumbaron pisos, carbonizaron techos, convirtieron oficinas en tumbas, cocieron el barro, callaron las voces. Así quedaron preservadas las huellas de una sociedad que quiso mantener el orden hasta el último instante, incluso cuando ya no entendía la magnitud del caos que venía hacia ella.
Cuando los arqueólogos excavan estos lugares y encuentran capas de ceniza espesa, trozos de muros hundidos, restos de comida quemada y tablillas endurecidas por el incendio, no están viendo una decadencia suave. Están viendo una ruptura violenta, rápida, brutal. Eso importa mucho, porque durante mucho tiempo imaginamos el fin de estos mundos como un proceso lento, un desgaste, una pérdida gradual de energía. Pero la Tierra dice otra cosa. La Tierra habla de una secuencia de destrucciones concentradas, de golpes repetidos en pocas décadas, de centros de poder que fueron alcanzados uno tras otro como si una ola sombría hubiera barrido el mapa. En Micenas, en Tirinto, en Pilos y en otros enclaves, el patrón se repite con variaciones. Fuego intenso, colapso de estructuras, ruptura del corazón administrativo, abandono posterior y, en muchos casos, la ausencia de una verdadera reconstrucción. Eso último es decisivo. Una ciudad puede arder y levantarse de nuevo. Un palacio puede ser saqueado y reconstruido. Un reino puede sufrir un terremoto y seguir. Pero aquí ocurre otra cosa. Tras la destrucción, en muchos sitios, el viejo sistema no vuelve. No se rehace, no renace con otro nombre. Simplemente desaparece, como si el trauma hubiera sido tan hondo que nadie quisiera o pudiera restaurar aquello. En algunas ruinas, además, se advierte algo perturbador. Los objetos de mayor valor no siempre estaban allí cuando el fuego consumió los edificios. El oro y ciertas joyas de la élite habían desaparecido antes de la destrucción final. Eso sugiere saqueo previo, retirada apresurada o ambas cosas. Pero en los almacenes quedaron otras huellas menos nobles y más humanas. Cerámica rota, restos de alimentos, señales de abandono apresurado. Esto plantea una pregunta terrible. ¿Quién atacó realmente? ¿Qué querían destruir? ¿Buscaban riqueza o buscaban algo más profundo? Derribar el centro del poder, humillar el símbolo, romper la espina dorsal del sistema. Porque si el objetivo hubiera sido solo robar, muchas reservas habrían sido tomadas con cuidado. Pero el incendio masivo parece hablar de algo distinto, de una voluntad de aniquilar el lugar donde residía la autoridad, de borrar el eje mismo de la sociedad. Para quienes observaban desde las colinas, aquellos incendios debieron parecer el fin del mundo. Imagina la noche. Imagina las fortalezas que siempre habías visto como eternas. Imagina el resplandor rojo devorando sus techos, las columnas de humo elevándose sobre el valle, el crujido de las vigas, la caída de las salas, el eco de gritos y carreras. Para un hombre o una mujer de aquel tiempo, no ardía solo una residencia noble. Ardía el centro del universo conocido, ardía el sitio donde se guardaban los dioses, las reservas, las órdenes y la ley. Después de eso quedaba la intemperie. Y la intemperie no era solo física, era mental, era política, era espiritual. Lo más oscuro vino después del incendio. El silencio. La gente no regresó en masa para levantar los mismos palacios. No reanudó la vida palaciega como si hubiera sido una interrupción pasajera. En muchos lugares eligió otra cosa: huir, dispersarse, encogerse, sobrevivir en formas mucho más pequeñas y duras. El gran edificio social del bronce no recibió reparación. Fue abandonado como una casa maldita. A partir de ahí, sobre el paisaje empezaron a moverse rumores de enemigos venidos por mar, hombres extraños, bandas armadas, fugitivos hambrientos, mercenarios y pueblos enteros desplazados por el hambre. Figuras que los siglos posteriores envolverían en un nombre casi mítico: los pueblos del mar. Pero ese nombre, tan poderoso y tan seductor, puede engañarnos, porque detrás de él no hay un monstruo simple. Hay algo mucho más confuso, humano y terrible. En la próxima parte hablaremos de esos grupos que avanzaron entre costas, puertos y ruinas. Veremos si fueron invasores, refugiados, mercenarios o la sombra visible de un mundo que ya se estaba deshaciendo desde dentro. Durante mucho tiempo, cuando se quiso explicar la destrucción del mundo del bronce, se buscó un enemigo fácil de dibujar, un rostro externo, una fuerza salvaje que llegara en barcos oscuros para incendiar ciudades, matar reyes y arrastrar consigo la vieja civilización.
Así nació, en la imaginación moderna, la figura casi legendaria de los llamados pueblos del mar. El nombre suena rotundo, casi épico, pero la verdad es más turbia. No era una nación, no era un reino unido, no era un ejército con una sola bandera. Era más bien una mezcla de grupos distintos, de procedencias variadas, empujados por necesidades semejantes o por la oportunidad del saqueo. Las inscripciones egipcias conservan nombres que resuenan como ecos perdidos: los Shardana, los Luca, los Peleset y otros más. Detrás de esas palabras, ¿acaso hubo piratas, mercenarios, clanes en movimiento, familias enteras y restos de pueblos desplazados por una catástrofe más grande que ellos mismos? Y eso cambia todo, porque si los vemos solo como invasores, perdemos la dimensión real del drama. Es posible que muchos de esos grupos no avanzaran por pura ambición, sino porque sus tierras también estaban siendo destruidas por el hambre, por la sequía, por la guerra y por el colapso de las mismas redes de intercambio de las que dependía el resto del Mediterráneo. No eran solo verdugos. En muchos casos, también eran náufragos de la historia. Imagínalos no como una armada perfecta, sino como una marea humana. Barcos cargados no solo con guerreros, sino con objetos, animales, niños, herramientas, mujeres, ancianos y hombres, endurecidos por la desesperación. Gente que ya no tenía dónde volver. Gente que llegaba a costas ajenas no porque hubiera soñado con conquistar un imperio, sino porque detrás de ellos el suelo ya no daba pan. Pero la desesperación puede volverse una forma feroz de violencia. Cuando una masa de personas avanza sin tierra, sin cosecha, sin red de apoyo y sin futuro, se transforma en una fuerza imprevisible. Cada puerto puede ser una salvación o un campo de batalla. Cada ciudad con reservas puede convertirse en objetivo. Cada ruta marítima deja de ser una vía comercial y pasa a ser una vena por la que corre el miedo. Eso fue lo que comenzó a ocurrir. Los grupos que conocemos por esos nombres ya no se movían dentro de un mundo estable. Se movían entre ruinas, y en ese contexto, la línea entre mercenario, refugiado y saqueador se vuelve borrosa. Algunos de ellos ya eran conocidos desde antes por las grandes potencias. Habían servido como soldados a sueldo. Habían protegido palacios o combatido para reyes lejanos. Conocían el sistema, sabían qué puertos eran esenciales, sabían dónde estaba el metal, dónde se concentraban las reservas, qué ciudades dependían del mar para seguir con vida. Conocían las debilidades del gigante. Por eso, cuando las rutas empezaron a quebrarse, estos grupos no solo representaron un peligro militar, representaron una inteligencia hostil nacida dentro del propio mundo interconectado del bronce. No venían de un vacío, venían del mismo mapa, de la misma red, de los mismos márgenes del sistema que ahora se deshacía. Y aquí aparece una idea inquietante. Tal vez el colapso no fue provocado por una invasión en el sentido clásico, sino acelerado por grandes desplazamientos humanos que golpearon a sociedades ya debilitadas. Los palacios no cayeron solo porque fueron atacados, cayeron porque ya estaban tensos, cansados, hambrientos y sin capacidad de absorber nuevos golpes. Los hombres que vigilaban las costas de Pilos no estaban esperando un ejército normal. Estaban esperando lo desconocido, una amenaza sin forma única, un flujo de violencia que podía llegar en barcos, sí, pero que en el fondo era el síntoma de algo más hondo. El orden mediterráneo se había roto y todos los restos estaban chocando entre sí. Hay imágenes antiguas que los muestran con cascos de formas extrañas, con armas distintas, con presencia dura y movimiento rápido. Pero detrás de la imagen del guerrero se esconde otra, la del desarraigo, la del hombre que no pelea por gloria, sino porque el hambre lo ha llevado demasiado lejos y ya no tiene un lugar al que regresar. Eso los vuelve mucho más peligrosos. Un imperio puede negociar con otro imperio, puede firmar pactos, intercambiar regalos, casar princesas, trazar fronteras. Pero ¿qué hace una civilización refinada frente a grupos móviles, desesperados, armados y sin nada que perder? ¿Qué hace una red burocrática frente a enemigos que no responden a una corte, ni a una ciudad fija, ni a un protocolo conocido? Muy poco.
Las viejas potencias estaban hechas para la diplomacia entre iguales y para guerras previsibles. No estaban preparadas para una marea rota de pueblos en tránsito, y el mar, que durante siglos había sido un espacio de conexión, empezó a convertirse en un espejo de la angustia. Los barcos que antes traían cobre, estaño, lujo y cartas entre reyes podían traer ahora saqueadores, fugitivos, guerreros o todos ellos mezclados en una misma travesía. Eso hizo del Mediterráneo un escenario mucho más peligroso. Las costas dejaron de ser puertas del intercambio y se volvieron heridas abiertas. Los puertos ya no eran siempre nodos de riqueza. Podían convertirse en trampas, en puntos de ataque, en puertas del hambre. Cada llegada era una sospecha. Cada vela en el horizonte podía ser una amenaza. El sistema del bronce, tan dependiente del mar, empezó a temer aquello mismo que antes lo había enriquecido. Pero hay un detalle aún más sombrío. Estos grupos no solo golpeaban desde fuera. A veces eran absorbidos por las crisis locales. Una ciudad arrasada dejaba supervivientes. Esos supervivientes podían unirse a los siguientes atacantes. Un puerto destruido liberaba hombres sin amo, sin salario y sin ley. Cada caída alimentaba la siguiente. Como una bola de nieve que desciende entre ruinas, el caos iba sumando gente, rabia y necesidad a cada tramo del camino. De ese modo, la violencia se multiplicó. No hacía falta imaginar una conspiración perfecta. Bastaba con un mundo lo bastante herido como para producir oleadas de hombres dispuestos a todo. El derrumbe de una región alimentaba el derrumbe de otra. El hambre se volvía navegación. La navegación, pillaje. El pillaje, incendio. El incendio, migración. Y de nuevo el hambre. En esa espiral, los pueblos del mar no fueron la única causa del desastre, pero sí uno de sus rostros más visibles. La forma en que el colapso se hizo carne y remo y espada. Para los habitantes de las fortalezas griegas, la visión de aquellas naves debió de ser insoportable. Desde las torres de vigilancia, el mar ya no parecía una vía hacia el prestigio y el intercambio, sino el camino por el que llegaba la prueba definitiva de que el viejo mundo había terminado. Y sin embargo, incluso eso no basta para explicar la magnitud de la caída, porque mientras la mirada suele ir hacia el agua, otra amenaza estaba creciendo por tierra y por dentro. Una amenaza ligada a nuevos modos de luchar, a hombres traídos desde regiones lejanas y a una transformación silenciosa del arte de la guerra. Quizá los palacios no fueron vencidos solo por enemigos externos. Quizá también abrieron sus puertas a los instrumentos de su propia ruina. En las décadas previas al gran derrumbe, circularon por el mundo del bronce armas, estilos de combate y guerreros venidos de zonas más allá del corazón refinado del Egeo. Hombres formados en entornos menos ceremoniales, menos aristocráticos y mucho más brutales. Luchadores que no dependían del carro noble ni de la vieja etiqueta del combate entre élites. Infantería dura, flexible, apta para moverse en terrenos difíciles y para matar de cerca. Eso suponía una revolución. Los reyes palaciegos confiaban en una guerra de prestigio, donde el carro era casi una prolongación del rango social. El noble combatía elevado, visible, protegido, sostenido por una logística costosa y compleja. Pero había otros hombres que no necesitaban nada de eso. Bastaban una espada más práctica, una lanza ligera, movilidad y ferocidad. Si esos hombres entraron al servicio de los palacios como mercenarios, guardianes o apoyo militar, debieron de aprender muy pronto algo esencial. El sistema era rico, rígido y vulnerable. Veían de cerca los depósitos, veían la dependencia de los graneros, veían la concentración de recursos, veían el lujo de una élite que necesitaba mucha protección, y quizá también veían algo más importante, que si un día faltaban pagos, comida o estabilidad, el gigante no tendría cómo responder con rapidez. La tragedia pudo consistir en eso, en haber contratado manos ajenas para defender una estructura que ya no podía sostenerse, en haber permitido que hombres sin lazos sagrados con el palacio conocieran demasiado bien sus puntos débiles, en haber dejado entrar, por necesidad militar, una forma de guerra que acabaría volviendo obsoleta a la vieja aristocracia. Pensemos en ello con calma.
Un contingente extranjero, endurecido en combates distintos, observa a diario las riquezas del palacio. Ve la distancia entre los privilegiados y quienes arriesgan la vida. Ve la tensión en las aldeas, el desgaste de los suministros, la fragilidad de las lealtades. Luego llega la sequía, luego falla la redistribución. Luego las raciones ya no alcanzan. ¿Qué impide que esos mismos hombres dejen de obedecer? ¿Qué impide que el guardián se convierta en saqueador? Muy poco. En tiempos normales, la autoridad puede sostener la obediencia. En tiempos de hambre, la obediencia se compra con comida. Y cuando ni siquiera eso queda, todo pacto se resquebraja. Por eso no es difícil imaginar un escenario donde algunos de los encargados de proteger los almacenes terminan atacándolos. Donde los hombres reclutados para sostener al poder se convierten en uno de los agentes de su derrumbe, no como un gran plan perfecto, sino como una consecuencia natural del colapso de confianza, de pago y de futuro. Así, la ruina no vendría solo desde el mar, también surgiría desde los barracones, los caminos interiores y las zonas de contacto entre la élite y quienes combatían por ella. El mundo del bronce había vivido demasiado tiempo creyendo que el monopolio de la violencia pertenecía a los palacios. Pero ese monopolio empezaba a deshacerse. Nuevas armas, nuevas tácticas y nuevos hombres estaban demostrando que no hacía falta nacer noble para tumbar a un señor. Y eso nos lleva al corazón de una transformación decisiva, el fin del carro como símbolo absoluto del poder militar. En la próxima parte, entraremos en esa revolución silenciosa. Veremos cómo una nueva forma de combatir hizo tambalear a los viejos reyes y cómo la guerra dejó de pertenecer a una minoría para caer en manos de cualquiera con acero, rabia y decisión. Soy susurros del pasado, y si queremos entender por qué cayeron los palacios, debemos mirar el campo de batalla, porque a veces una civilización muere el día en que su forma de hacer la guerra deja de servir. Durante siglos, el prestigio militar del mundo del bronce descansó sobre una máquina magnífica y frágil, el carro de guerra. No era solo un vehículo, era una declaración de poder, una obra de técnica, madera, cuero, metal, caballos entrenados y recursos abundantes. Mantenerlo exigía artesanos expertos, animales cuidados, piezas de repuesto, caminos útiles y una élite capaz de pagar todo eso. El carro era la guerra de los privilegiados. Desde allí, el noble disparaba, dirigía, intimidaba. El combate seguía reglas que favorecían a quienes podían sostener esa compleja infraestructura. La distancia, la movilidad en terreno favorable y la imagen misma del guerrero aristocrático convertían al carro en una herramienta militar y simbólica. Mientras el carro dominara, el poder de los palacios seguía teniendo sentido. Pero ningún orden es eterno. Y llegó un momento en que ese modelo empezó a resquebrajarse. En distintas regiones surgieron hombres que combatían de otra manera. No dependían del brillo del rango. No necesitaban caballos de alto valor ni amplias llanuras para desplegarse con eficacia. Eran infantes móviles, duros, capaces de hostigar, de rodear, de aparecer en terrenos donde el carro perdía su ventaja. Llevaban armas pensadas no para la ostentación, sino para matar de cerca y con rapidez. Aquello fue una revolución silenciosa. Imagina la escena. Un señor del mundo micénico sale a combatir con la confianza de quien pertenece a una tradición invencible. Sus caballos avanzan, su armadura refleja la luz, su posición elevada aún representa siglos de jerarquía. Pero enfrente no lo espera el tipo de guerra que conoce. No hay orden ceremonial. No hay distancia respetada, no hay temor reverencial. Hay hombres corriendo entre piedras, pendiente abajo, entre matorrales, entre grietas del terreno. Hombres que lanzan armas ligeras, que buscan herir a los caballos, que atacan desde ángulos incómodos, que no juegan bajo las reglas nobles del duelo. Hombres que entienden que no hace falta matar primero al rey, basta con derribar la máquina que le da su superioridad. Si el caballo cae, el carro se vuelve trampa. Si la rueda se quiebra, el prestigio no salva a nadie. Si el terreno no permite maniobrar, la vieja élite queda expuesta, pesada, incómoda, vulnerable. Así comenzó a morir una era.
La guerra dejó de ser un arte reservado a quienes podían costearla y empezó a abrirse a grupos más amplios, más crudos, más directos. La violencia se volvió menos aristocrática y más accesible. Eso tuvo un efecto devastador sobre el orden palaciego, porque el poder de los reyes no dependía solo de la riqueza, sino de la creencia de que ellos y sus guerreros dominaban la fuerza de un modo exclusivo. Cuando esa exclusividad se perdió, la base del sistema tembló. Ya no hacía falta ser parte del círculo del palacio para resultar letal. Ya no hacía falta una educación cortesana ni una posición heredada. Bastaba reunir hombres decididos, armas eficaces y la voluntad de atacar donde el noble era débil. El campo de batalla se convirtió en un espacio menos previsible, y en un mundo en crisis, lo imprevisible favorece a los desesperados. Eso explica en parte por qué el derrumbe fue tan profundo. No se trató solo de ciudades incendiadas o de reyes derrotados. Fue también el colapso de una fórmula militar que había sostenido la estructura social durante generaciones. Y sobre esta ruina se alzó otro problema aún más grave. La materia prima misma de la guerra empezó a faltar. El bronce no era simplemente un metal útil, era la sustancia que hacía posible el viejo orden. Herramientas, puntas, espadas, piezas, adornos de prestigio, componentes militares. Todo eso exigía una combinación precisa: cobre y estaño. El cobre podía obtenerse con relativa cercanía en ciertos circuitos. El estaño no. El estaño llegaba desde muy lejos. Y ese detalle, que en tiempos de abundancia podía parecer una maravilla del comercio, se convirtió en una condena cuando la red empezó a romperse. Porque un sistema complejo vive de la continuidad, y la continuidad fue exactamente lo que dejó de existir. Las rutas comerciales comenzaron a sufrir golpes, puertos inseguros, regiones en guerra, caravanas interrumpidas, costas amenazadas, sequía, migraciones, saqueos. Todo ello hizo que el estaño empezara a faltar. Y cuando el estaño falta, el bronce deja de ser bronce útil para sostener un aparato militar de gran escala. Podían quedar reservas de cobre, podían seguir trabajando los talleres, podían permanecer vivos los artesanos. Pero sin la proporción necesaria, el resultado ya no servía como antes. La calidad descendía. La reposición se volvía un problema. Las armas envejecían. Las armaduras sufrían desgaste. El carro mismo dependía de una red de mantenimiento que comenzaba a desmoronarse. Eso tuvo que ser aterrador para las élites. Imagina al señor de una ciudadela viendo que sus arsenales ya no pueden renovarse. Imagina a los maestros del metal sabiendo que el recurso decisivo no llega. Imagina el valor simbólico de sus armas volviéndose una carga. Lo que antes era signo de invulnerabilidad empieza a parecer reliquia. Y justo entonces aparece otro metal, más áspero, más difícil de trabajar al principio, menos bello, menos noble a los ojos del viejo mundo, pero más abundante, más disponible, menos dependiente de las grandes rutas lejanas. El hierro. No surgió de un día para otro como una solución perfecta, pero en medio de la crisis ofrecía una promesa brutal: independencia relativa frente al circuito quebrado del estaño. Mientras los señores del bronce seguían ligados a un sistema global herido, otros grupos comenzaron a moverse hacia una tecnología menos elegante, pero más viable en tiempos de fractura. La humillación debió de ser profunda. Los reyes que habían levantado su prestigio sobre metales brillantes y armaduras solemnes empezaban a enfrentarse a enemigos más pobres, menos refinados y quizá peor equipados en apariencia, pero mejor adaptados a la nueva realidad. El peso de la tradición se volvió un lastre. La magnificencia dejó de proteger. La complejidad dejó de ser una ventaja. Y así, las grandes fortalezas de piedra se convirtieron poco a poco en jaulas espléndidas. Dentro de ellas quedaban depósitos, ceremonias, autoridad y memoria. Pero fuera de ellas, el mundo estaba cambiando con una violencia que no pedía permiso. La guerra se volvía más simple y más feroz. El suministro se hundía. Las rutas fallaban. Los hombres móviles ganaban terreno. El noble del carro comenzaba a parecer una criatura de otro tiempo. Sin embargo, incluso con todo esto, todavía no hemos llegado al fondo del desastre.
porque ningún ejército, por fuerte que sea, puede sostener una civilización si la tierra deja de alimentar a sus gentes. Y en aquellos siglos oscuros, sobre el mapa del Mediterráneo descendió un enemigo que no se podía sobornar, ni negociar, ni matar en el campo de batalla. El clima. Hubo un cambio largo y devastador. Una sequía que no fue una mala temporada ni un par de años de desgracia, sino una presión persistente, intermitente y brutal sobre cosechas, rebaños, reservas y esperanzas. Las lluvias se hicieron insuficientes. Los suelos se volvieron menos generosos. Las regiones agrícolas empezaron a sufrir una herida lenta que ninguna valentía podía cerrar. Para una sociedad tan dependiente del control central, eso fue letal. El palacio podía organizar tributos, podía redistribuir, podía exigir, podía castigar. Pero no podía obligar al cielo a llover. Y cuando la tierra empezó a fallar, el contrato profundo entre el pueblo y el poder se quebró. Porque la autoridad de aquellos señores no era solo militar ni ceremonial. También se apoyaba en la promesa de abundancia, en la idea de que bajo su mando habría orden, seguridad y alimento. Si el granero se vaciaba, su aura sagrada se resquebrajaba. Eso es algo que las élites suelen olvidar. La gente acepta jerarquías duras mientras la vida continúa, mientras haya pan, mientras el sistema reparta aunque sea poco, mientras el sufrimiento parezca parte de una estructura que al final protege. Pero si llegan los años duros, si las cosechas fallan, si los hijos enflaquecen y si además el palacio sigue reclamando tributos, entonces el respeto se convierte en resentimiento. La sequía no solo mata plantas, también erosiona lealtades. Imagina campos agrietados, olivos agotados, cereales que no alcanzan, pastores con rebaños cada vez más débiles, aldeas mirando al cielo y recibiendo silencio. Luego imagina al recaudador del palacio llegando igual, exigiendo aceite, lana, metal, cereal, servicio, obediencia. Ahí nace una clase de odio que no necesita teoría para volverse peligrosa. Y ese odio se sumó al hambre. Poblaciones enteras empezaron a moverse. Algunos abandonaron sus tierras, otros buscaron refugio, otros se sumaron a bandas armadas, otros tomaron el mar. Lo que vemos como invasiones o como ataques aislados quizá fue, en gran parte, el efecto de una presión ambiental insoportable. La sequía empujó a los hombres de una región contra las reservas de otra. El hambre se convirtió en motor de migración y de guerra. Fue un círculo cruel. Faltaba agua, entonces caía la producción, y crecía el hambre, y aumentaba la violencia, y se destruía la poca infraestructura que aún funcionaba. Con menos infraestructura, había menos cosecha futura, y así el desastre se alimentaba a sí mismo. En semejante contexto, los palacios no combatían solo contra enemigos humanos, combatían contra una realidad física que invalidaba su modelo entero. Pero todavía faltaba otra fuerza, una que venía no del cielo seco, ni del mar incierto, ni de los caminos llenos de hombres armados, sino de las profundidades mismas de la tierra. Los terremotos. Si la sequía volvió áspera la vida y la guerra volvió inestable el poder, los movimientos de la tierra pudieron dar el golpe final a estructuras ya debilitadas. Muros desplazados, edificios agrietados, techos vencidos, graneros dañados, conducciones rotas. La ciudadela, pensada como lugar de seguridad, podía convertirse en una tumba en cuestión de instantes. Y cuando una sociedad cree que sus gobernantes conservan el favor divino, ver temblar una y otra vez los palacios es más que un desastre material. Es una crisis de fe. En la próxima parte entraremos en esa tormenta de hambre, temblores y miedo. Veremos cómo el cielo y la tierra parecieron volverse contra los hombres del bronce y cómo la caída de los reyes pudo comenzar mucho antes de que llegara el enemigo visible. Imagina un verano demasiado largo, luego otro más. Los pozos bajan, los campos responden cada vez peor. La cebada no llena como antes. El trigo se vuelve incierto. Los olivares, que parecían resistentes, empiezan a mostrar el cansancio de años enteros con lluvia escasa. Los pastos se agotan. Los rebaños enflaquecen.
Las aldeas miran al cielo y el cielo calla. Eso, repetido durante mucho tiempo, cambia el alma de una sociedad. No hablamos de una sola mala cosecha que pueda compensarse con reservas. Hablamos de una presión sostenida, de una larga sequía con pausas breves, de un deterioro que va vaciando los graneros, erosionando la confianza y empujando a la gente hacia decisiones extremas. Para el mundo micénico, tan dependiente de la exactitud administrativa y del control central, aquello fue un veneno lento. Porque el palacio podía contar el grano, pero no podía crearlo. Podía registrar el aceite, pero no podía hacer brotar el agua. Podía exigir tributo, pero no podía convencer a una tierra agotada de seguir entregando vida. Y cuando el poder pierde esa capacidad de asegurar la abundancia, lo que cae primero no es la muralla, es la legitimidad. El señor palaciego no era solo un jefe militar. También era, de alguna manera, la garantía de que el orden del mundo seguía intacto. Si los dioses lo favorecían, las cosechas debían sostenerse, los almacenes debían llenarse, los animales debían multiplicarse. Pero si llegaban el hambre, el vacío y la desesperación, ¿qué significaba eso para la gente común? Significaba que el favor divino se había retirado, o, peor aún, que el gobernante ya no merecía obediencia. Y así, el hambre empezó a envenenar la relación entre los de abajo y los de arriba. Mientras en las aldeas faltaba pan, el palacio seguía siendo un lugar de concentración de recursos. Tal vez ya no con el esplendor de otros tiempos, pero aún con acceso preferente a reservas, a rituales, a vino, a carne en ciertas ocasiones, a metales, a protección. Esa distancia se vuelve insoportable cuando los hijos de los campesinos adelgazan y cuando cada carga exigida por la autoridad parece una ofensa. El resentimiento nace rápido en un mundo sin comida. No hace falta doctrina, no hace falta discurso. Basta con ver que el poder sigue tomando cuando tú ya no tienes nada que dar. Las tablillas de barro, frías y secas en su lenguaje, dejan entrever esa presión final. El aparato estatal seguía exigiendo, seguía reclamando productos, metales, trabajo, animales. El problema es que una administración rígida puede seguir pidiendo incluso después de haber agotado a quienes la sostienen. Y cuando eso ocurre, el registro deja de ser una herramienta de orden y se convierte en el espejo de una ceguera fatal. Los campesinos no podían producir milagros. Los artesanos no podían trabajar sin insumos. Los pueblos no podían entregar más de lo que la tierra ya no daba. Pero el centro, acostumbrado a recibir, siguió tirando de una cuerda que estaba a punto de romperse. Y se rompió. Muchas de las personas que luego aparecen como masas errantes, atacantes o migrantes, quizá fueron primero agricultores arruinados, pastores sin pasto, familias enteras expulsadas por la sequía de sus paisajes de origen. El hambre no solo destruye cuerpos, también desordena mapas, convierte aldeanos en fugitivos y fronteras en espejismos. Así se conecta el clima con la violencia. Un hombre cuya tierra ya no alimenta a sus hijos termina moviéndose. Una comunidad entera sin reservas termina desplazándose. Un grupo de desplazados, si encuentra resistencia o un puerto rico, puede convertirse en saqueador. Una ciudad que recibe a demasiada gente hambrienta colapsa aún más rápido. Y de ese modo, el deterioro ambiental se transforma en un incendio humano. No había rincón seguro. La sequía en una zona podía empujar población hacia otra. Esa presión aumentaba la competencia por alimento y agua. La competencia alimentaba choques locales. Los choques destruían cosechas, caminos y depósitos. La destrucción producía más escasez. Era una rueda despiadada, un mecanismo de sufrimiento que giraba sin descanso. Los palacios construidos para administrar la abundancia no sabían cómo gobernar una escasez prolongada de esa magnitud. Y como si el cielo seco no bastara, también la tierra empezó a moverse. Aquí entramos en una de las imágenes más perturbadoras de todo este periodo: la posibilidad de una larga secuencia de terremotos golpeando la región en décadas sucesivas. No un solo temblor memorable, sino varios. Una serie, una cadena. Un desgaste sísmico sobre un mundo que ya estaba enfermo. Piensa en lo que significa eso para una sociedad como la micénica. Los palacios eran complejos enormes,
pesados, llenos de salas, depósitos, escaleras, techos de madera, muros imponentes, estructuras cuya grandeza dependía de un delicado equilibrio. Un terremoto podía agrietar paredes, desplazar bloques, romper canales de agua, derribar techos y arruinar almacenes. Si luego venía otro, y luego otro, el daño no era solo material, era psicológico, era religioso, era político. ¿Qué pensaría la gente al ver que las grandes moradas del poder temblaban una y otra vez? ¿Qué pensaría al ver grietas en templos, caídas en salas ceremoniales, casas nobles reducidas a escombros? En un mundo donde el rey estaba ligado al favor de lo sagrado, la repetición del desastre parecía un juicio. La tierra no obedecía, el cielo no ayudaba, el mar se volvía incierto, las rutas se cortaban, los enemigos se movían, el metal faltaba, y ahora también los suelos se abrían bajo los pies. Es difícil imaginar una combinación más corrosiva. Además, un terremoto no solo rompe edificios, rompe logística. Si se dañan graneros, se pierde comida. Si se quiebran canales y conducciones, falta agua. Si caen murallas, se abre una puerta al ataque. Si se agrietan talleres, disminuye la capacidad de producir y reparar. Si el pánico se instala, la ciudad misma puede volverse ingobernable. Y en medio de ese caos, un simple accidente puede convertirse en catástrofe. Una lámpara derribada por un temblor, un fuego iniciado en un almacén, una revuelta nacida del miedo, un saqueo aprovechando la confusión. Lo que luego vemos como incendio deliberado, quizá en algunos casos, fue el resultado de una cadena donde naturaleza y desesperación humana se mezclaron sin remedio. Eso hace que el final del mundo micénico resulte todavía más espantoso, porque no parece una historia con un solo culpable. Parece una emboscada de la realidad misma. Un año de escasez puede soportarse, un temblor puede repararse, un ataque puede rechazarse, un corte comercial puede compensarse, pero cuando todo empieza a suceder a la vez, la estructura deja de responder. Y eso fue, probablemente, lo que ocurrió. El sistema ya no podía procesar tantos golpes simultáneos. Mientras unos vigilaban la costa, otros reparaban muros. Mientras unos fundían metal sagrado, otros buscaban agua. Mientras unos registraban raciones, otros huían de la campiña. Mientras unos seguían celebrando rituales, otros veían en los gobernantes la causa o el símbolo de su desgracia. Toda gran civilización cree en secreto que su complejidad la hace fuerte. Y a veces esa complejidad es precisamente lo que la condena. Porque un sistema muy simple puede sobrevivir perdiendo piezas. Uno muy complejo depende de demasiadas cosas a la vez. Los micénicos habían tejido un mundo brillante, pero sin redundancia. Un mundo eficiente, pero inflexible. Un mundo poderoso, pero incapaz de vivir de manera modesta si lo extraordinario desaparecía. Y entonces lo extraordinario desapareció. El estaño dejó de llegar, la lluvia dejó de caer, la tierra dejó de quedarse quieta, los enemigos dejaron de parecer lejanos, la obediencia dejó de parecer natural, y cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, la historia no avanza, se desploma. Sin embargo, aún queda una pregunta central, tal vez la más incómoda de todas. ¿Qué ocurrió dentro de las murallas? Porque no basta con pensar en sequías, terremotos e invasores. Existe una posibilidad aún más humana, más amarga y quizá más decisiva, que el golpe final no viniera de fuera, sino de abajo, de los propios siervos, agricultores, trabajadores y guerreros menores que sostenían el sistema con su esfuerzo diario. Un poder puede resistir enemigos externos si mantiene cohesionada a su base. Pero si quienes cargan el peso del mundo dejan de creer en él, entonces ni la muralla más gruesa lo salva. La próxima parte nos llevará a ese corazón de rabia. Veremos cómo el hambre, la desigualdad y la presión fiscal pudieron convertir a los súbditos en incendiarios, y cómo el palacio, antes centro del orden, pudo terminar ardiendo por manos que lo conocían demasiado bien. A menudo es más fácil culpar al extranjero, al pirata, al invasor, al temblor o a la mala estación. Todo eso cuenta, sí, pero existe otra posibilidad. Una que arde con un fuego más íntimo.
que muchas de las manos que destruyeron los palacios fueran manos del propio mundo micénico. Manos cansadas, manos hambrientas, manos hartas de sostener un orden que ya no les devolvía nada. Para entenderlo, debemos recordar cómo estaba organizada aquella sociedad. En la cima, una élite reducida, instalada en fortalezas, protegida por su cercanía al poder, al culto y a los almacenes. Debajo, una inmensa masa de agricultores, pastores, artesanos, servidores y gentes ligadas al trabajo constante. El sistema funcionaba mientras el palacio ofreciera algo a cambio. Defensa, redistribución, estabilidad, una sensación de que el sacrificio sostenía la vida común. Pero cuando el hambre entró en escena, ese pacto se hizo pedazos. Imagina años duros. La cosecha falla. Los animales escasean, las raciones se reducen. Las comunidades rurales aprietan hasta el límite. Y en medio de eso, el palacio sigue exigiendo. Sigue reclamando metal, lana, cereal, trabajo. Sigue haciendo cuentas sobre una realidad que ya no puede satisfacerlas. Lo que antes era administración, ahora empieza a sentirse como expolio. No cuesta mucho ver lo que pudo ocurrir en la mente de los de abajo. ¿Por qué seguir entregando al centro si el centro ya no protege? ¿Por qué seguir obedeciendo a quien no puede asegurar comida? ¿Por qué respetar registros de deuda, listas de tributo e inventarios si lo único que traen es hambre? Cuando una población llega a ese punto, el edificio político se vacía por dentro, aunque la fachada siga en pie. Eso explicaría algo muy importante. En varios sitios, el rastro del fuego parece comenzar en puntos internos, en zonas estratégicas, en lugares cuyo valor simbólico era enorme. No siempre parece obra de un atacante apresurado que entra, saquea y huye. A veces da la impresión de una destrucción más cargada de intención, como si alguien no solo quisiera robar, sino borrar, y nadie odia tanto la maquinaria del poder como quien ha vivido aplastado por ella. Si los siervos, campesinos y trabajadores del sistema decidieron levantarse, no estaban atacando solo un edificio. Estaban atacando los registros de sus deudas, los centros donde se medía su obligación, las reservas que les habían sido arrancadas, el símbolo visible de una jerarquía que ya no podía sostenerse. Quemar el palacio era destruir la casa del amo, sí, pero también era destruir la memoria escrita de la servidumbre. Era romper el archivo de la dominación. Piensa en la fuerza psicológica de ese gesto. Durante años, quizá durante generaciones, el campesino entregó una parte de su vida a un centro lejano y poderoso. Vio entrar recaudadores, vio marcharse el grano, vio el lujo inaccesible. Vio la diferencia entre la fatiga del campo y la altura de las murallas. Si un día comprendió que el palacio ya no era una fuente de seguridad, sino una boca que seguía tragando, aun en medio de la miseria, entonces el resentimiento pudo transformarse en incendio, y el incendio en liberación. Claro que esa liberación debía de ser terrible, porque derribar el centro no traía de inmediato abundancia ni paz, traía caos. Pero a veces el caos parece preferible a una obediencia sin recompensa. A veces una sociedad prefiere la incertidumbre del vacío antes que la certeza de seguir alimentando a una élite condenada. Esa posibilidad explicaría también por qué, después del derrumbe, no hubo un deseo claro de reconstruir el mismo sistema. Si el palacio hubiera sido visto como una bendición destruida por enemigos ajenos, cabría esperar un intento fuerte de restaurarlo. Pero si una parte de la población lo había llegado a odiar, su desaparición podía sentirse no solo como pérdida, sino también como una ruptura necesaria. No un duelo puro, también un alivio oscuro. Las clases altas, desde luego, lo habrían vivido como el fin del mundo. Y lo fue. Pero para quienes estaban en la base, la caída del orden podía significar el fin de una carga insoportable. La diferencia es brutal. La misma llama puede ser leída como tragedia absoluta o como justicia tardía, según desde qué lado del muro se mire, y eso vuelve aún más compleja la historia. No hubo una sola experiencia del colapso. Para el escriba fue el final de su función y de su universo. Para el noble, la ruina de su linaje. Para el mercenario sin paga, la ocasión del saqueo.
Para el campesino hambriento, quizá la oportunidad de arrasar la casa donde se guardaba el instrumento de su sometimiento. Para la mujer que huye con sus hijos, solo miedo y camino. Para el anciano, incomprensión. Para todos, un cambio tan grande que ningún lenguaje anterior bastaba ya para nombrarlo. Aquí aparece la clave más profunda de todo este episodio. No estamos ante una causa única, sino ante una convergencia. Sequía, terremotos, crisis comercial, cambios militares, desplazamientos humanos, hambre y tensión social. Cada factor por separado podía ser soportable. Juntos formaron una trampa sistémica. Esa es, quizá, la mejor manera de entender la catástrofe. No como una flecha lanzada por un solo enemigo, sino como una red de fallos que se reforzaban entre sí. Si falla el comercio del estaño, se debilita la producción de armas. Si se debilitan las armas, cuesta proteger rutas y ciudades. Si caen rutas y ciudades, crecen el hambre y la migración. Si crece el hambre, se agravan las revueltas internas. Si llegan terremotos, todo lo demás se acelera. Si el clima empeora, nadie logra recomponer nada. Y así, lo que parecía un orden inmenso, se convierte en un mecanismo de ruina en cadena. Lo terrible es que cuanto más complejo era el sistema, más vulnerable resultaba a ese efecto acumulativo. Las sociedades simples pueden romperse sin dejar de existir. Las complejas, cuando pierden ciertos nudos esenciales, no se doblan, se desintegran. Y el mundo micénico era ya demasiado dependiente de su propia perfección. Había sacrificado flexibilidad en favor de control. Había reemplazado autonomía local por centralización. Había apostado por una eficiencia tan alta que casi no dejó espacio para el error. Eso fue su gloria y su condena. En el momento en que el gran engranaje falló, no hubo un modo sencillo de volver atrás. No se podía convertir de golpe una red palacial en aldeas autosuficientes. No se podía restaurar la lluvia. No se podía crear estaño. No se podía reparar para siempre una tierra que no dejaba de temblar. No se podía convencer a los hambrientos de seguir esperando. Por eso el colapso fue tan total. No cayó solo una dinastía. Cayó la forma entera de organizar la existencia. Los palacios dejaron de funcionar. Los escribas desaparecieron. La redistribución terminó. La arquitectura monumental se interrumpió. Las rutas se encogieron. La autoridad central se evaporó. Y con ella se borró algo todavía más frágil: la continuidad de la memoria. Porque la escritura en aquel mundo no era una costumbre extendida. No era una herramienta del pueblo. No era una práctica común de aldeas y familias. Era un arte administrativo, encerrado en los palacios, sostenido por especialistas. Cuando el palacio murió, la escritura quedó sin casa. Y entonces ocurrió una de las cosas más sobrecogedoras de toda la historia griega. Los hombres olvidaron cómo escribir. No fue una caída elegante, no fue una transición suave, fue una amputación. Un corte seco en la transmisión del saber. Los signos que antes servían para registrar el mundo dejaron de tener maestros, de tener función, de tener futuro. Los hijos de quienes alguna vez aprendieron a leer aquellos signos crecieron ya en un paisaje roto, donde la prioridad no era escribir, sino sobrevivir. La memoria se hizo oral, el archivo se hizo ceniza, y Grecia, que había sido una tierra de palacios contables, entró en una larga noche donde las ruinas del pasado siguieron en pie mucho tiempo después de que se perdiera la capacidad de entenderlas. En la próxima parte entraremos en ese abismo. El silencio de la escritura, la amnesia colectiva y el nacimiento de una Grecia que ya no recuerda del todo quién fue. Soy susurros del pasado y ahora cruzamos la frontera más inquietante de todas, el momento en que una civilización no solo pierde sus palacios, sino la llave para leerse a sí misma. Hay algo especialmente aterrador en imaginar una sociedad que, de pronto, deja de escribir. No porque ya no quiera, no porque lo considere inútil en un sentido intelectual, sino porque el mundo que hacía posible la escritura ha desaparecido. Eso fue lo que le ocurrió a Grecia tras el derrumbe del sistema palacial. Los signos del lineal B, trazados durante generaciones por escribas formados para la cuenta y la administración, no eran parte de la vida común. No estaban en manos de campesinos ni de pastores.
No servían para cartas privadas, para poemas íntimos o para relatos de familia. Eran una herramienta especializada, casi cerrada, nacida para mantener el orden del palacio. Por eso, cuando el palacio ardió, la escritura ardió con él. No porque el barro se perdiera. Al contrario, parte del barro sobrevivió. Pero el saber vivo que daba sentido a aquellos signos dejó de transmitirse. Los hombres que sabían leer y grabar esos registros dependían del aparato central. Vivían dentro de él. Trabajaban para él. Comían gracias a él. Cuando la estructura colapsó, también colapsó el pequeño mundo humano donde ese conocimiento podía reproducirse. La consecuencia fue feroz. En apenas unas pocas generaciones, Grecia entró en una oscuridad escrita. Los símbolos quedaron mudos. Las tablillas se convirtieron en objetos sin lector. Las manos de los antiguos escribas desaparecieron y nadie ocupó su lugar. La prioridad del nuevo tiempo ya no era contar aceite ni ganado en depósitos reales. Era hallar refugio, sembrar donde se pudiera, proteger a los hijos, esquivar a los saqueadores, resistir el invierno y seguir con vida. No había espacio para una técnica tan especializada cuando la existencia misma se había simplificado por la fuerza. Eso nos obliga a entender algo esencial. La escritura no es solo ingenio, también es ecosistema. Necesita escuelas, tiempo, función, soporte, estabilidad, utilidad social. Si una civilización pierde esas condiciones, incluso un arte tan poderoso puede evaporarse. Y eso fue exactamente lo que pasó. El resultado fue una amnesia colectiva de dimensiones inmensas. Los descendientes de quienes habían servido a los palacios crecieron en un paisaje lleno de restos incomprensibles. Murallas gigantescas, tumbas antiguas, recintos ciclópeos, pasajes de piedra, salas derruidas, fragmentos de frescos, objetos de una riqueza que ya no podían igualar. Todo eso seguía allí, pero el hilo que unía esas cosas con el presente se había roto. Imagina vivir entre ruinas cuya historia ya nadie sabe leer. Imagina mirar una fortaleza inmensa y no tener una tradición escrita que explique quién la levantó, cómo funcionó, qué nombres la habitaron, qué cuentas guardó, qué dioses recibió, qué miedos registró en barro cocido antes del incendio final. En ese vacío nace el mito. Cuando una sociedad pierde el acceso directo a su pasado, la imaginación ocupa el lugar de la memoria. Las murallas demasiado grandes se atribuyen a gigantes. Las tumbas se vuelven morada de héroes. Los restos del poder antiguo se transforman en huellas de una edad semidivina. Lo que antes fue administración se vuelve leyenda. Lo que antes fue política se vuelve canto. Así empezó a ocurrir en Grecia. La larga noche posterior al colapso no fue solo material, fue también mental. El pueblo se redujo, se dispersó, se hizo más pobre. Los asentamientos se encogieron. La vida se volvió más local, más áspera, menos monumental. La gran arquitectura palacial desapareció. Las redes de larga distancia se contrajeron. Los oficios refinados se perdieron o se simplificaron. Y, sobre todo, la palabra escrita dejó de sostener la memoria histórica. Durante siglos, la cultura quedó en manos de la voz. Eso significa que la identidad sobrevivió por otros caminos. No a través del archivo, sino del relato oral. No mediante listas o decretos, sino mediante cantos, genealogías, recuerdos transmitidos alrededor del fuego. Allí, en la repetición de la voz, se conservaron fragmentos de un pasado más grande, aunque deformado por el tiempo. Viejos nombres, ecos de reyes, guerras remotas, ciudades ricas, viajes, alianzas, raptos, incendios. Todo ello empezó a mezclarse, a transformarse y a adquirir la textura de lo heroico. La historia dejó de ser exactitud y pasó a ser memoria poética. Eso no la hace falsa, la hace distinta. En esa niebla oral sobrevivieron quizá restos del gran mundo caído. El eco de una élite guerrera, el recuerdo de expediciones marítimas, la imagen de ciudades amuralladas y de señores poderosos, la sensación de una edad más rica y terrible. Con el paso del tiempo, esos fragmentos darían materia a cantos enormes, a relatos heroicos, a nombres inmortales. Pero entre el hecho y el canto hubo siglos de silencio escrito.
Y ese silencio cambió para siempre la forma en que Grecia nacería de nuevo, porque una sociedad que se reconstruye sin archivo no vuelve siendo la misma, no retoma exactamente donde se detuvo, reinventa, mezcla, olvida, selecciona, sueña, y sobre ese suelo incierto se formó una nueva Grecia, distinta de la palacial, más fragmentada al principio, más pobre, menos centralizada, pero también más abierta a transformaciones que el viejo sistema jamás habría tolerado. Hay una paradoja extraña en todo esto. La destrucción de la escritura administrativa fue una pérdida inmensa. Sí, pero también abrió la posibilidad de otra relación con la palabra. Cuando siglos más tarde Grecia volvió a escribir, ya no lo hizo solo para contar rebaños y raciones. La escritura regresó en un mundo diferente, con otras necesidades, con otras preguntas, con otras formas de comunidad. Y en ese retorno surgirían poesía, leyes, reflexión, memoria compartida de otro tipo. Sin embargo, antes de llegar a ese renacimiento, hubo una larga etapa de sombra. A veces la llamamos edad oscura, pero conviene entender lo que significa. No es que no hubiera vida, no es que no hubiera cultura, no es que el pensamiento desapareciera. Lo que hubo fue una contracción profunda, menos población, menos intercambio, menos monumentos, menos especialización, menos escritura, más incertidumbre, más localismo, más supervivencia inmediata. La gente siguió viviendo, claro. Amó, temió, cultivó, enterró a sus muertos, crió hijos, luchó, recordó fragmentos. Pero lo hizo en un mundo mucho más pequeño que el de los palacios. Un mundo donde las ruinas del pasado eran demasiado grandes para quienes ahora las habitaban. Y eso deja una imagen casi insoportable. Los descendientes de constructores magníficos viviendo entre restos que ya no sabían reproducir. Los herederos de una administración compleja incapaces de leer las marcas del barro. Los nietos de una civilización interconectada refugiados en comunidades reducidas, mirando valles donde antes brillaban centros de poder ahora silenciosos. Es el tipo de caída que no solo reduce la riqueza, reduce el horizonte de lo posible. Pero incluso en la noche más densa, la humanidad no se detiene del todo, se adapta, cambia, aprende a vivir con menos y, de maneras lentas, prepara otra forma de futuro. En Grecia, esa adaptación incluyó el repliegue hacia espacios más seguros, a menudo en altura. Incluyó aldeas menores, estructuras modestas, vínculos de parentesco más visibles y formas de liderazgo menos monumentales. También implicó una lenta reorganización del mundo social sobre bases nuevas. Sin la enorme máquina del palacio, la vida quedó menos supervisada desde un centro absoluto. Eso trajo sufrimiento, sí, pero también otra clase de margen. Donde antes todo dependía del almacén real, ahora las comunidades debían resolver más por sí mismas. Donde antes la autoridad se justificaba por su control total, ahora el poder tenía que encontrar otras formas de imponerse o de persuadir. Donde antes la riqueza estaba concentrada en un núcleo palacial, ahora el tejido social se rehacía de modo más disperso. Así, de entre las cenizas, empezó a gestarse algo inesperado. No de inmediato, no de forma consciente, no como un proyecto, pero sí como posibilidad histórica. Una Grecia menos sometida a la rigidez del viejo sistema y más abierta, con el tiempo, a experiencias nuevas de comunidad, identidad y libertad. La caída fue real, el olvido fue real, el empobrecimiento fue real, pero el final del mundo micénico no fue el final del ser griego. Fue una metamorfosis brutal, y toda metamorfosis tiene un precio. En la próxima parte veremos cómo se vivió esa larga supervivencia en un paisaje de ruinas, qué cambió en la vida diaria, cómo la gente se refugió en un mundo más pequeño y cómo, lentamente, desde la pobreza y el hierro, empezó a surgir una nueva civilización. Tras la caída del orden micénico, el paisaje humano cambió de forma radical. Las grandes ciudadelas no desaparecieron físicamente de un día para otro, pero dejaron de ser el corazón vivo del mundo. Muchas quedaron en silencio. Otras fueron ocupadas de manera menor, sin recuperar jamás su antiguo sentido.
Las salas donde antes se tomaban decisiones, se guardaban tributos y se registraban raciones ya no dirigían nada. El centro se había vaciado. Lo que vino después no fue un regreso elegante a una vida simple. Fue una reducción dolorosa. Las poblaciones disminuyeron. Muchas comunidades se fragmentaron. Algunos grupos abandonaron las llanuras más expuestas y buscaron lugares más defendibles, a menudo en zonas altas o menos accesibles. El gesto es muy humano. Cuando el mundo se vuelve incierto, uno busca altura, distancia, visibilidad, refugio. Es mejor ver venir el peligro que esperarlo a ciegas en un valle abierto. Así nació una Grecia más pequeña. No una Grecia sin valor, sino una Grecia encogida. Menos rica, menos conectada, menos técnica, menos monumental. Una tierra donde la vida cotidiana dependía mucho más del esfuerzo directo y mucho menos de una red central que ya no existía. Sin grandes almacenes palaciegos, sin oficinas contables, sin caravanas regulares que trajeran lo que faltaba, cada comunidad tuvo que aprender a sostenerse con recursos inmediatos. Eso obligó a una forma distinta de existir. La producción se hizo más local. Los circuitos se acortaron. La artesanía perdió refinamiento en muchos casos, no porque faltara inteligencia, sino porque faltaban condiciones para mantener ciertos niveles de especialización. Cuando una sociedad se rompe, no desaparece la capacidad humana. Desaparece el entorno que la hacía rentable, útil y transmisible. Así se entiende por qué el mundo posterior al colapso parece más pobre en muchos rastros materiales. No es que los hombres se volvieran incapaces por naturaleza, es que estaban ocupados sobreviviendo, sembrando con menos garantías, protegiendo a su familia, reparando lo imprescindible, enterrando a sus muertos, huyendo a veces, volviendo otras, adaptándose siempre a un mundo donde el exceso había sido barrido. Y sin embargo, dentro de esa pobreza hay algo importante. La desaparición del palacio también significó la desaparición de su control absoluto. Aquella maquinaria que contaba hasta el último animal, que registraba raciones, que absorbía tributos y que organizaba la vida desde arriba, dejó de envolverlo todo. Las comunidades quedaron más solas, sí, pero también más libres de la vigilancia sofocante de una autoridad central que antes determinaba buena parte de la existencia. Esa libertad no era luminosa ni cómoda. Era una libertad áspera, nacida de la ruina. Una libertad sin garantías, sin abundancia, sin archivos, sin seguridad plena, pero aún así, libertad al fin y al cabo. Quizá por eso, el mundo griego posterior, con el paso de los siglos, pudo desarrollar una relación distinta con el poder. El trauma del colapso había demostrado que una centralización extrema podía ser magnífica y al mismo tiempo mortal. Había enseñado que el esplendor total puede depender de demasiadas cosas frágiles. Había dejado una cicatriz, la desconfianza profunda hacia cualquier forma de orden que concentre demasiado y que, al caer, arrastre consigo a todos. No digo que los supervivientes formularan esta idea de forma consciente. No hacía falta. A veces las grandes lecciones históricas no se escriben. Se sedimentan en prácticas, miedos y hábitos. El nuevo mundo se fue construyendo sobre esa experiencia. Mientras tanto, otro cambio silencioso avanzaba. El hierro, antes secundario, empezó a ganar espacio. No era un metal fácil ni elegante en sus inicios. No ofrecía el prestigio ritual del bronce. Pero tenía algo decisivo. Estaba más al alcance en un mundo donde las rutas de larga distancia ya no podían sostener la vieja economía metalúrgica. El hierro pertenecía mejor a la era de la fractura. Con él, poco a poco, la guerra, las herramientas y la vida material pudieron reorganizarse sobre bases distintas. No fue una transición inmediata ni limpia, pero sí una mutación profunda. El bronce había sido el metal de los palacios, del comercio extenso, de la aristocracia del carro. El hierro, en cambio, se acomodaba a una sociedad más dispersa, más dura, menos dependiente de grandes circuitos internacionales. Por eso el cambio de metal no fue solo técnico, fue casi moral. Marcó el paso de un mundo de lujo centralizado a otro de resistencia cotidiana, de la ostentación al uso, del símbolo noble a la necesidad común,
del brillo ceremonial a la utilidad. Y en ese mismo proceso fue cambiando también la figura del guerrero. En la época palacial, la guerra había estado más ligada a la élite y a sus recursos exclusivos. En el nuevo tiempo, la distancia entre nobleza y combate se fue reordenando. La violencia ya no podía pertenecer, del mismo modo, a una minoría encerrada en fortalezas. En sociedades más pequeñas y más frágiles, la defensa tendía a implicar de otra manera a quienes componían la comunidad. Esa transformación, lenta pero decisiva, preparó un suelo distinto para el futuro. Porque del derrumbe de los grandes centros no surgió simplemente miseria sin forma. Surgió una redistribución de posibilidades. Menos riqueza, sí. Menos monumento, sí. Pero también menos monopolio. Menos control desde arriba. Más peso de los vínculos locales. Más relevancia de la comunidad inmediata. Más necesidad de cooperación entre quienes compartían riesgo y escasez. Esto no idealiza la Edad Oscura. Sería un error hacerlo. Fue un tiempo duro. La esperanza de vida no mejoró por arte de magia. La inseguridad seguía presente. Los conocimientos especializados tardaron mucho en recomponerse. El horizonte cultural se contrajo. La memoria histórica se volvió bruma. Pero incluso en la bruma, la vida siguió inventando salidas. Y una de esas salidas fue la conservación oral del pasado. Sin escritura administrativa, la palabra hablada se volvió el gran refugio de la identidad. Cantar, recordar, nombrar, repetir linajes, evocar ciudades perdidas, héroes remotos, viajes sobre el mar, guerras antiguas. Todo eso fue manteniendo encendida una llama tenue en medio de la noche. No una llama exacta, sino una llama viva. La gente quizá ya no sabía con precisión qué había sido Micenas en su hora de oro. Pero podía heredar la sensación de que hubo una edad de grandes reyes. Quizá ya no podía leer documentos de antiguos señores, pero podía escuchar relatos sobre hombres de fuerza inmensa, sobre alianzas, asedios, barcos y destinos rotos. La historia se retiró del barro y entró en la voz. De ese modo, el pasado no murió del todo. Se volvió canto. Y el canto, al pasar de generación en generación, mezcló memoria y transformación. Añadió brillo, quitó detalles, cambió nombres, exageró hazañas, convirtió hechos en símbolos. Así se fue preparando el terreno para la épica. Para que siglos después, cuando la escritura regresara, Grecia no escribiera solo cuentas, sino también poemas que olían a humo antiguo y a ruina heredada. Eso es lo hermoso y terrible. La civilización micénica perdió su archivo, pero no perdió del todo su sombra. Esa sombra siguió moviéndose en la tradición oral como un animal enorme bajo aguas profundas. Mientras tanto, en la vida concreta, las generaciones nacidas tras el colapso crecieron sin conocer los viejos palacios como realidades vivas. Para ellas, aquellas piedras eran paisaje, presencia muda, a veces cantera, a veces refugio, a veces tumba, a veces señal de un pasado tan desmesurado que parecía pertenecer más a los dioses que a los hombres. Vivir entre esos restos debió de moldear la imaginación. Cada muro gigantesco recordaba una desproporción. Cada tumba monumental sugería que los antepasados habían sido mayores, más fuertes, más cercanos a lo extraordinario. Esa comparación pudo alimentar una sensación de pequeñez histórica, pero también una forma de reverencia. El pasado se volvió un territorio sagrado y nebuloso, un depósito de prestigio perdido del cual podía extraerse legitimidad simbólica. Así nacen los héroes, no desde la exactitud del archivo, sino desde la distancia reverente ante un tiempo roto. Pero aún falta una pieza para comprender del todo esta metamorfosis. Falta ver cómo, desde esa edad más pobre y más local, se fue preparando el retorno de la escritura, el renacimiento del intercambio y el surgimiento de una Grecia diferente, una Grecia que ya no sería de palacios absolutos, sino de comunidades con otro pulso. En la próxima parte entraremos en ese amanecer lento. Veremos cómo la larga noche no duró para siempre y cómo de la pérdida absoluta surgió, paso a paso, un nuevo tipo de mundo. Nada volvió de golpe. Eso es importante. No hubo un día en que Grecia despertara y recuperara todo lo perdido.
No apareció de pronto una nueva edad de esplendor. Lo que vino fue lento, fragmentario, desigual. Primero, la simple persistencia, luego una reorganización discreta. Después, cambios acumulados que, vistos desde lejos, parecen el inicio de otro mundo. Así renacen las civilizaciones, no con un trueno, sino con hábitos nuevos sobre heridas antiguas. Las comunidades dispersas empezaron a afirmarse. Los asentamientos, aunque modestos, se estabilizaron en ciertos lugares. Las redes de intercambio, primero pequeñas, luego algo más amplias, comenzaron a tejerse otra vez. El hierro siguió extendiéndose. La vida, sin recuperar todavía la escala de los viejos palacios, ganó una nueva clase de coherencia. Y con esa coherencia volvió algo decisivo: la posibilidad de mirar más allá de la mera supervivencia inmediata. Cuando el hambre deja de ocupar cada pensamiento, aunque solo sea un poco, regresan otras tareas humanas. Regresa la transmisión más cuidadosa del conocimiento. Regresa la organización social más duradera. Regresan los contactos lejanos. Regresa la curiosidad. Regresa, con el tiempo, la necesidad de fijar la palabra. Pero cuando la escritura volvió a Grecia, no regresó como había sido. Este detalle encierra toda la transformación del mundo griego. El viejo sistema del lineal B pertenecía a los palacios. Era una herramienta administrativa, diseñada para contar, archivar, controlar y repartir dentro de un modelo centralizado. El nuevo regreso de la escritura se produjo en un escenario completamente distinto, y por eso su espíritu fue otro. Grecia adoptó más tarde un alfabeto nacido del contacto con navegantes y comerciantes del Oriente Mediterráneo, un sistema mucho más flexible, más accesible, más apto para representar la lengua viva y para circular fuera del recinto cerrado de los burócratas. No era solo un cambio técnico, era un cambio de civilización. La escritura dejaba de ser monopolio de una casta contable al servicio del palacio y se convertía en una herramienta con destinos más amplios. Podía servir para inscripciones, memoria, poesía, dedicaciones, nombres, leyes, acuerdos. Ya no vivía únicamente en el archivo del poder. Podía comenzar a vivir entre hombres distintos, en espacios distintos, al servicio de necesidades distintas. Eso significa que el colapso no solo destruyó una forma de escribir, preparó, a muy largo plazo, la llegada de otra. Y en ese giro se percibe algo profundo. Grecia no resucitó como un duplicado del mundo micénico. Renació como otra cosa. Los antiguos palacios no volvieron a gobernarlo todo. Las nuevas formas de organización fueron más fragmentadas, más locales, más apoyadas en comunidades con fuerte identidad propia. Con el tiempo, esa evolución abriría el camino a las polis, a las ciudades con una vida política particular, a modelos de pertenencia y de participación que habrían sido difíciles de imaginar dentro del antiguo aparato palacial. La gran máquina central había muerto. De sus restos no salió una copia, salió una diversidad. Eso explica por qué la larga Edad Oscura, aun siendo un periodo de pérdida y empobrecimiento, fue también el taller oculto de una novedad histórica. La caída de los palacios eliminó una estructura opresiva, concentrada y rígida. Lo que vino después, aunque duro, permitió que surgieran comunidades menos sometidas a un solo centro absoluto. De ahí nace una de las ironías más potentes de toda esta historia. La civilización tuvo que romperse para que más tarde pudiera nacer en Grecia una idea distinta de libertad. No hablo de una libertad inmediata, ni limpia, ni universal. Hablo de un cambio en la textura del poder. En un mundo de palacios, el individuo común estaba atrapado en una red administrativa total. En el mundo posterior, más pobre y más fragmentado, surgieron otras formas de negociar la pertenencia, el honor, la defensa y la palabra común. Ese proceso fue lento y conflictivo, pero abrió posibilidades nuevas. A veces una civilización demasiado perfecta impide futuros distintos. El mundo micénico era admirable, pero también asfixiante. Había concentrado la riqueza, el control, la escritura y la fuerza en nodos muy precisos. Cuando esos nodos cayeron, el dolor fue inmenso. Pero con su caída también se quebró la vieja prisión del orden total. Y eso dejó, entre ruinas, espacio para otra clase de historia. Por supuesto, el precio fue brutal. No debemos romantizarlo.
La gente no celebró el colapso como una fiesta del porvenir, lo sufrió, lo padeció, lo enterró en silencio. Perdió artes, seguridad, memoria, estabilidad, monumentos, redes y lenguaje escrito. Pero la historia humana está llena de estos giros crueles, donde una pérdida inmensa se convierte siglos después en la condición de posibilidad de algo inesperado. Esa es la lección difícil. No todo renacimiento honra la forma de lo que fue destruido. En Grecia, el amanecer posterior al colapso conservó ecos del pasado, pero ya no quiso ni pudo reconstruir sus viejos pilares. En lugar de restaurar el sistema del bronce, avanzó hacia otro horizonte, más cercano al hierro, más ligado a la comunidad local, más abierto, con el tiempo, a la palabra pública, al debate, al canto fijado por escrito, a leyes visibles, a memorias compartidas de otra clase. Y así, de un desastre absoluto, surgió una nueva etapa de la historia mediterránea. Cuando siglos más tarde aparezcan los poemas que hablan de héroes y de ciudades antiguas, cuando surjan las primeras inscripciones alfabéticas, cuando la vida urbana adquiera otra densidad, cuando la política deje de depender solo del palacio y se desplace hacia espacios de deliberación y conflicto entre ciudadanos, entonces estaremos viendo no el regreso del mundo micénico, sino el fruto remoto de su hundimiento. Toda esa grandeza posterior se levantó sobre una herida. Quizá por eso, la cultura griega siempre conservó una relación tan intensa con la memoria de la ruina, con los héroes de un pasado más grande, con la fragilidad del poder, con el destino, con el exceso y con la caída. Sus mitos no nacen de una seguridad ingenua, nacen del eco de una catástrofe antigua, una catástrofe tan profunda que transformó en leyenda la memoria misma de la civilización. Si lo miramos así, la Edad Oscura no fue un vacío sin significado. Fue un horno, un tiempo de destrucción en el que se fundieron los restos del bronce y se preparó lentamente la materia de algo nuevo. Y ahora, al acercarnos al final de este recorrido, debemos volver a la gran pregunta que flota detrás de todo lo que hemos dicho. ¿Por qué importa hoy esta historia? Importa porque no habla solo de Grecia. Habla de cualquier mundo tan complejo que empieza a creer que su propia red lo volverá eterno. Habla de sistemas brillantes que eliminan toda redundancia en nombre de la eficiencia. Habla de sociedades que concentran demasiado en unos pocos centros. Habla de cadenas de suministro que parecen invencibles hasta que dejan de serlo. Habla de climas cambiantes, de migraciones forzadas, de miedo, de violencia y de instituciones incapaces de procesar demasiadas crisis al mismo tiempo. En otras palabras, habla de nosotros. El mundo del bronce cayó porque dependía de demasiadas cosas que debían funcionar a la vez. Comercio lejano, clima estable, rutas seguras, autoridad central eficaz, obediencia social, superioridad militar, recursos estratégicos constantes. Cuando varias de esas piezas fallaron a la vez, el sistema no resistió, y cuanto más sofisticado era, más estrepitosa fue su caída. No es una moraleja simple, es una advertencia. La complejidad trae poder, pero también fragilidad. La interconexión trae riqueza, pero también contagio del desastre. La eficiencia extrema puede dejar a una sociedad sin margen para el error. Y cuando el margen desaparece, un golpe que en otro tiempo habría sido soportable puede convertirse en el principio del fin. Los micénicos aprendieron esa verdad demasiado tarde. Sus escribas seguían contando mientras el mundo ardía. Sus señores seguían confiando en murallas y carros mientras las condiciones que hacían posible su poder ya se estaban evaporando. Su sistema era tan refinado que no supo vivir con menos. Y por eso, cuando cayó, cayó hasta el fondo. En la próxima y última parte cerraremos esta travesía. Volveremos al silencio de las ruinas, al sentido profundo de esta caída y a la memoria de aquellos hombres que, sin saberlo, caminaron sobre el borde mismo del olvido. Ahora solo queda mirar las ruinas con calma. Hay algo profundamente conmovedor en pensar que una civilización tan compleja, tan segura de su orden, tan acostumbrada a registrar la realidad con minuciosa disciplina, pudiera desaparecer hasta el punto de olvidar su propia escritura.
no es solo una derrota política, es una herida en la conciencia humana. Es la prueba de que el progreso no avanza siempre en línea recta. A veces retrocede, a veces se quiebra, a veces se pierde casi por completo y deja a los descendientes frente a las obras de sus antepasados como si contemplaran restos de una especie distinta. Eso fue la Edad Oscura griega, no una simple etapa pobre, no una pausa sin importancia entre dos momentos gloriosos, sino una fractura de la historia. Un abismo donde se hundieron reyes, oficios, archivos, rutas, tecnologías, centros de poder y certezas. Un periodo tan radical que convirtió la memoria en mito y el pasado en una sombra inmensa. Y sin embargo, también fue otra cosa. Fue la prueba de que la humanidad puede seguir viviendo incluso después de perder casi todo lo que la hacía reconocerse. Puede reorganizarse en pequeño, puede sobrevivir entre piedras mudas, puede cantar lo que ya no sabe escribir, puede transformar la ruina en relato, puede construir un futuro distinto sobre un suelo cubierto de ceniza. Eso no borra el espanto, pero le da profundidad. Cuando hoy pensamos en la caída de una civilización, solemos imaginar una escena clara, un enemigo, una batalla, una fecha, una derrota. La historia del mundo micénico nos obliga a abandonar esa comodidad. Aquí no hay una sola causa. Hay una conjunción terrible. El clima aprieta, la tierra tiembla, el comercio se rompe, el metal falta. La guerra cambia de rostro. Los desplazados avanzan, los siervos se hartan, la burocracia insiste, el poder se queda sin respuestas. Y un día, o en una serie de días cercanos, lo que parecía firme ya no puede sostenerse. Ese es el verdadero horror del colapso. No siempre llega como un trueno aislado. A veces llega como una suma de grietas que de pronto forman una sola caída. Por eso esta historia resuena tanto en nuestro tiempo. Porque nos recuerda que la sofisticación no garantiza permanencia, que una red brillante puede ser también una red vulnerable, que cuanto más dependemos de sistemas lejanos y precisos, más nos arriesgamos a que varios fallos simultáneos produzcan un derrumbe mayor del que creíamos posible. Los micénicos no eran ingenuos, eran expertos en administrar, sabían organizar recursos, construir fortalezas, movilizar hombres, mantener registros, tejer alianzas, producir riqueza. Y aún así no pudieron salvarse. No porque fueran débiles, sino porque habían creado un mundo en el que todo dependía de que demasiadas cosas siguieran funcionando al mismo tiempo. Ahí está la gran lección. La grandeza puede contener su propia fragilidad. El orden absoluto puede volverse una prisión sin salida. La eficiencia puede destruir la resiliencia. Y cuando una sociedad olvida cómo vivir fuera de su sistema perfecto, el sistema deja de ser herramienta y se convierte en destino. Quizá por eso las ruinas de Micenas, Tirinto, Pilos y tantos otros lugares siguen produciendo una emoción tan rara. No son solo piedras viejas, son advertencias petrificadas, son la imagen de un mundo que creyó haber domesticado la complejidad y acabó ahogado por ella. Son el eco de una humanidad que llegó muy alto, y por eso mismo cayó con una fuerza devastadora. Pero no quisiera terminar solo con la visión de la catástrofe. Hay también una dignidad silenciosa en los supervivientes, en quienes huyeron a las colinas, en quienes aprendieron a vivir sin archivo, en quienes sembraron en terrenos más pobres, en quienes contaron historias al calor del fuego para que el pasado no muriera del todo, en quienes, sin saber leer las tablillas antiguas, conservaron al menos el impulso de recordar. Gracias a ellos, la noche no fue absoluta. Porque incluso cuando se pierde la escritura, la memoria busca otros cuerpos. Se esconde en la voz, se guarda en los nombres, se transmite en el canto, se refugia en los ritos, en los gestos, en la reverencia ante ciertas piedras, en la sospecha de que allí, donde hoy solo hay ruina, una vez vivió algo inmenso. Y esa sospecha fue suficiente para que el pasado no desapareciera por completo. Mucho tiempo después, Grecia volvería a escribir, volvería a comerciar, volvería a levantar formas nuevas de comunidad, de pensamiento, de arte y de poder, pero nunca volvería exactamente a ser el mundo micénico. Lo que nació después llevaba en su interior la cicatriz de la gran caída.
Y quizá fue esa cicatriz la que dio a la cultura griega posterior una sensibilidad tan aguda para pensar el destino, la ibris, la ruina de los reyes, la fragilidad de la fortuna y la tensión entre orden y libertad. El recuerdo de los gigantes perdidos siguió allí, no como ciencia exacta, sino como latido profundo. Tal vez esa sea la forma más honesta de recordar la edad oscura griega. Como el momento en que los dioses del bronce cayeron, los hombres quedaron solos con su hambre y su miedo, y aún así lograron mantener viva una chispa de humanidad entre escombros y sombras. Ese es al final el misterio insondable de este periodo. No solo cómo colapsó un mundo tan rico, sino cómo, después de su desaparición, todavía quedó algo capaz de volver a empezar. Yo soy Susurros del Pasado, y esta noche hemos descendido juntos a una de las grietas más hondas de la historia humana. Si escuchas con atención, todavía parece oírse el crujido de las vigas, el golpe del barro al endurecerse en el fuego, el rumor del mar trayendo noticias funestas, y luego, mucho después, la voz de un anciano contando a un niño que esas murallas inmensas no fueron hechas por hombres comunes. Quizá tenía razón, porque los hombres que construyen mundos tan grandes siempre terminan pareciendo irreales a los ojos de quienes sobreviven a su caída.